Señor, por mis hermanos, por todo lo que podemos estar eh, haciendo juntos el día de hoy. Por favor, permite, Señor, que este tiempo sea de provecho para todos nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar vida. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy, Señor. Oramos, Señor, por los hermanos que tal vez no van a venir hoy, Señor, los que estén viajando, los que de pronto están enfermos, Señor. Aún, Señor, oramos por los que puede que estén desanimados, Dios mío. Por favor, Señor, guarda a cada uno de ellos y permítenos estar también atentos a esas necesidades. Gracias, Señor, por este momento y oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Buenos días a los que no he saludado, creo que son la mayoría. Bien, bueno, mis hermanos, de pronto si podemos comentar alguna de las cosas que hasta el momento nos ha llamado la atención, eh, quisiera escucharles. Alguna cosa de pronto de lo que recordemos de hace 8 días con respecto a la sujeción. ¿Alguien de pronto quiere compartir algo que le haya llamado la atención? ¿Una duda? Allí me parece, ok. Gracias, buenos días. No, a mí no me impactó, pero sí me agradó la forma en que nos debemos someter. Son razones lógicas y son buenas. Por ejemplo, públicamente, físicamente, o sea, congregándonos, socialmente, todo lo que usted nos dijo, y eso es bueno. Entonces a mí me gustó eso, quería comentarle eso. Y sobre todo en la forma profesional, cuando la persona es profesional, tiene pues un estatus, digámosle, bueno, y asimismo uno puede ayudar a la congregación sin que le vaya a faltar para el arriendo ni para el alimento. Sí. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más de pronto quiere algún comentario de algo que le haya llamado la atención? Santi. Me llamaba mucho la atención la parte de someternos profesionalmente. Es algo como que uno no lo ve tan, o bueno, en mi caso no lo veía tan relacionado directamente con sometimiento a la iglesia, pero sí entra como todo en todo ese pool de decisiones que uno tiene que hacer por fe. Entonces me parecía pues una visión muy interesante que no la había asociado directamente a un sometimiento de la iglesia, pero que sí pienso que es crucial en el rol que uno va a desempeñar en la iglesia. Ah, listo. Chévere, chévere. No sé si alguien más de pronto tenga algo que comentar. ¿No? Bien. Nosotros habíamos quedado hace 8 días en estas preguntas. ¿Cómo deberían relacionarse los miembros entre sí y cómo deberían relacionarse los miembros con el pastor? Me imagino que algunos de pronto hicieron la tarea, otros, uy, ¿cómo así había tarea? Pero eh, les voy a pedir un favor, vamos a hacer 4 grupos rápidamente, puede ser de pronto uno en cada esquina, 4 grupos, y vamos a ir escuchando a cada uno de los grupos. O más bien, hagamos 3 grupos por las naves como estamos. Más bien, para no desorganizar tanto. Entonces, por favor, un grupo acá, un grupo acá, un grupo acá. Vamos a tener unos 15 minuticos, ¿vale? Para que podamos ir pensando en estas preguntas. Y a su vez nosotros teníamos otras 2 preguntas que tenía que ver, bueno, organícense y ya les comento. Bien, entonces vamos a ir respondiendo estas preguntas. Ustedes pueden apoyarse en esos textos bíblicos, mis hermanos, pero si ustedes de pronto quieren aportar algún otro texto relacionado,
Por favor, apórtenlo y también pues ahorita lo vamos a comentar juntos. Y también, aparte de estas dos preguntas, habían dos preguntas, ¿sí? Pero vamos a abarcar por lo pronto una de ellas. ¿Cuál es? ¿Cuándo no deberíamos someternos a la iglesia? ¿Listo? Entonces, vamos a tener 15 minutos a partir de ahora, mis hermanos. Los hermanos de Zoom, por favor, también pueden, por favor, ir desarrollando esas preguntas, también con base a esos textos, y si tienen otros textos, también bienvenidos. 15 minutos. Tiempo, mis hermanos. Bien, espero que todos hayan alcanzado. Hay mucho que discutir frente a estas preguntas y vamos a ir abordando entonces la primera. ¿Cómo deberían relacionarse los miembros entre sí? Y voy a pedir el favor entonces acá a mis hermanos que están en el centro y también los hermanos en Zoom, por favor, pueden ir escribiendo sus comentarios. ¿Un vocero? ¿Dani? Ah, ok, listo. Pues usted me ayuda. Bueno, si tienen algo que aportar, de todas formas ahí están en equipo. Cuéntenos, mi hermano. Pues habíamos visto ahí que participando en la hospitalidad y también pues ayudar primeramente a la familia y también a la familia de la fe. Y mira que leí. ¿Tú sí? Dice en Romanos 12:13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad. Entonces, pues ahí encerramos como lo que vimos atrás también, casi ese texto encierra todo lo que vimos, entonces, pues, en ese ¿Listo? sentido, y también vimos en Timoteo que también parte de la disciplina es cómo deberíamos comportarnos en la iglesia. Gracias. Seguramente de pronto hay más comentarios. ¿Cómo deberían relacionarse los miembros entre sí? ¿Qué más pudieron encontrar allí en el grupo? Pues Romanos 12, 6 al 16 abarca casi todos los compromisos que Si tenemos quieres como. puntual para no leerlo por tiempo. Entonces, allí habla sobre los dones. Debemos poner en práctica los dones en la iglesia, ¿sí? Y también es muy importante que dice que no debemos ser altivos, sino asociados y humildes, y que no seamos sabios en nuestra propia prudencia. Listo, gracias. No sé si hay otro comentario dentro del equipo. ¿Listo? Ahí al ladito. Gracias. En Gálatas 5:14, específicamente, porque toda la ley está en sola palabra, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que esa es de las cosas más importantes que debemos llevarnos de cómo debemos relacionarnos con los hermanos. Y es verlos como pares y verlos como iguales. Entonces, asimismo, tengo que exhortarlo, tengo que ayudarlo y tengo que levantarlo y pues ayudarlo a mantener su salvación. Gracias. Encontramos ahí pues la regla de oro, ¿cierto? También. El Señor Jesucristo dijo, en esto se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios y con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. No sé si de pronto los otros equipos tengan algún comentario frente a esa pregunta. ¿Sí? ¿Ya dijimos todo lo que tenemos que hacer como miembros? Bueno, entonces porfa, cuéntanos. Allí hay un micrófono, por favor, para... Ok,
Rápidamente, por favor. No es que Oscar está diciendo que si ya terminamos o falta mucho. Pero Es sí mucho, es mucho. es mucho. Eso es un resumen de la vida práctica que tenemos que tener como miembros de la iglesia y como hijos de Dios, pero falta mucho. Cuéntanos una cosa de lo que pudieron hablar que no hayan dicho mis hermanos. También los hermanos en Zoom pueden irnos escribiendo, por favor. Bueno, yo creo que de pronto aquí pudimos también resumir que es el carácter que tenemos que tener como hermanos, y es que tener respeto, honorabilidad por nuestros hermanos, consideración, compasión. Tenemos que consolarnos como el Señor nos envía, pero también nosotros no alcanzamos a leer el versículo sobre el tema de la disciplina, pero la disciplina ahí es muy diciente, porque nos lo hace ver es como el padre con el hijo, y que no lo tenemos que ver como de pronto como una carga, como una imposición, sino como que el Señor quiere que nosotros cada vez seamos más santos porque Él es santo. Y es el carácter que tenemos que tener cuando nosotros de pronto vemos que nuestro hermano está cometiendo de pronto algún error, o nosotros mismos, que lo hagamos desde el amor y desde la restauración. Listo, tú comentaste algo que vimos en algunas clases anteriores que tiene que ver con cómo somos nosotros como embajadores de Cristo, ¿cierto? Y parte de eso tiene que ver con resguardarnos a nosotros mismos en la disciplina, por ejemplo, para que la santidad de la iglesia también sea testimonio al mundo. ¿Vale? Gracias. No sé si de pronto de este grupo hay algún comentario frente a la primera pregunta. Si quieres en Zoom, mientras tanto, por favor. Vale, dice que el servicio unos por otros, exhortación en amor, enseñanza a los jóvenes en el buen trato a los adultos, a viudas, todo en humildad, sirviendo al Señor en todo tiempo. Gracias, mis hermanos del Zoom. Son prácticas que la Biblia nos enseña puntualmente de lo que deberíamos hacer como creyentes aquí en este equipo. Rápidamente. Sí, buenos días a todos. Hablábamos de qué maneras, nos enfocamos básicamente en una pregunta, de qué manera no debemos someternos. No, pero espérame, con respecto a la primera pregunta, si hay algún comentario. Sí, Valentina, un comentario. Eso. Ok, listo. Bueno, pues estábamos leyendo 1 Timoteo 5. Ajá. Entonces ahí dice, digamos, no reprendas al anciano, sino exhortarle como a un padre, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Entonces digamos que, pues no voy a leer todo el pasaje, pero ahí está como claro cómo deberían relacionarse. Y en el 20 también dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Pero pues ya, como lo han dicho, pues es desde el amor y la restauración, ¿no? Listo, muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Entonces, mis hermanos de allí, del grupo de la nave de allí, por favor. Mi hermano, pues no alcanzamos a leer la totalidad de los versículos. Lo que tengas que sí, acá nos apoyamos. En lo que alcanzamos a leer, pues vimos como, pues básicamente dos aspectos en cuanto a la relación de la grey y el pastor. Uno, pues en cuanto a nuestra actitud, que debe honrar a nuestros pastores. Habla de los ancianos, los que predican y los que enseñan. Y nos dice que ellos son dignos de doble honor. Eso pues por un lado. Por otro lado, en cuanto a las características que debe tener un pastor, y es que, bueno, no debe ser un neófito, debe ser una persona que debe estar instruida, pero asimismo también debe ser una persona que debe tener un testimonio, y nos habla también de varias características en cuanto a ese testimonio, en cuanto a que debe saber apacentar a la grey, en cuanto a que debe dar testimonio de su casa también. Y bueno, básicamente eso. Ok, allí en el grupo hay una cosa, hermanos del Zoom pueden ir escribiendo, por favor, también. Prácticamente los versículos hablan del carácter que debe tener el que es siervo del Señor, que es pastor, pero esos versículos no responderían a la pregunta, sino que teniendo en cuenta esos versículos tenemos que responder esa pregunta de cómo ser nuestro carácter con respecto al pastor. Entonces, ahí nos está hablando de cómo debe ser él con su casa, con la casa de Dios y también afuera. Y nosotros, teniendo en cuenta ese testimonio que dan los ancianos en la iglesia, nosotros tenemos que sujetarnos
a Él. ¿Por qué? Porque Él está reflejando al gran pastor que es Cristo, el que viene a apacentar las ovejas, y Él ha sido colocado como apacentador de la iglesia del Señor. Y cuando nosotros vemos que Él está reflejando el carácter de Cristo como pastor, nosotros debemos sujetarnos a Él porque Él está modelando a Cristo. Listo, gracias. Parte de lo que dices también nos cuenta la Biblia en Hebreos 13, 7 y 17. De pronto ahorita en un ratico alcanzamos a verlo. No sé si hay otro comentario. Zoom. Ok, comentan en Zoom que el salario del pastor, respeto, el pastor debe ser irreprensible, dueño de sí mismo, esposo de una sola mujer, no dado al vino ni, de buen testimonio, sin avaricia, siendo ejemplo de la grey, estar bajo sujeción en la doctrina correcta, dar lo bueno a quien enseña, también los miembros deben orar por los pastores, imitar y obedecer a nuestros pastores sin queja. Listo, muchas gracias. No sé si de los otros grupos, allí, Santi, por favor. Micrófono, gracias. Sí, pensando también en el hecho de sujetarnos a nuestros pastores, eso también requiere un tema de confianza hacia él, hacia su persona. Entonces también la relación que debemos tener también exige algo de nosotros, y es confiar en él para que podamos ser cuidados de una forma correcta. Listo, muchas gracias. ¿De este grupo hay algún comentario? Hermano Orlando. ¿Tienes el micrófono, por favor, para que te puedan escuchar los del Zoom? En primera de Pedro 5 dice que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente. Y lo importante es que no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. Vale, muchas gracias. El tercer equipo, vamos a tener la pregunta ahí un momentico y vamos a ir avanzando aquí en algunas cosas frente a estas dos preguntas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Entonces, cuando nosotros vemos textos, por ejemplo, como en Hechos, les invito a que nos acompañen allí, Hechos 1, nosotros vemos algo característico que hace la iglesia y que tiene que ver con algo que naturalmente deberíamos hacer. Ustedes ven allí, los miembros deberían confirmar oficialmente a sus pastores. Pero interesantemente, cuando vemos en Hechos, vemos por ejemplo el versículo 23 del capítulo 1, que señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Qué pasaba allí? Estaban reemplazando a Judas. Entonces la iglesia señaló a estos dos hombres, y finalmente por dirección del Espíritu Santo escogieron a Matías. Muy bien. Entonces la iglesia oró, vio a estos dos hombres como posible reemplazo del apóstol y evidentemente escogieron a Matías. Cuando vamos más adelante en Hechos 6, por ejemplo, nosotros vemos algo bien interesante también. En este caso están escogiendo a los diáconos, pero nosotros vemos también ¿qué hizo la iglesia? Entonces, podemos ver, por ejemplo, el versículo 2. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ellos están mirando también dentro de la congregación personas con esas características para que puedan servir en las mesas, para ser diáconos. Más adelante nosotros podemos ir al capítulo 14 y encontramos algo bien interesante también, porque ya aquí nos encontramos en el primer viaje de Pablo. Él está paseándose por las iglesias de Galacia y nosotros vemos, por ejemplo, el capítulo 14, versículo 22, dice que ellos se iban a devolver a Jerusalén y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. En esta ocasión, Pablo y Bernabé, ellos están nombrando pastores dentro de las diferentes congregaciones que habían allí. Ellos habían visitado a Iconio, Listra, Derbe,
varios sitios y necesitaban esas personas, ancianos, que pudieran dirigirles. Así que también acá nosotros vemos que no solamente fue, digamos, como por parte de iglesia, pero también por parte de Pablo y Bernabé, quienes vieron a estos hombres idóneos para poder pastorear a estas personas en esos lugares. Así que los miembros deberían confirmar oficialmente a sus pastores. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el día de mañana, no sé, alguno dice, no, yo soy pastor y me voy a montar una iglesia por allí? Entonces, ¿qué debería hacer la iglesia? ¿Qué debería pasar? Nosotros decimos, uy, sí, claro, vamos allá a esa iglesia. ¿Qué deberíamos ver antes? Pues bueno, los dones, ¿cierto? La iglesia confirma a través de los dones, a través del servicio, y pues una persona no se autoenvía, sino que como iglesia nosotros buscamos enviar, ¿cierto? Bien, el número 2 dice, los miembros deberían honrar a sus pastores. Ya ustedes lo comentaron en un momento, pero por ejemplo allí en 1 Timoteo 5:17, nosotros encontramos también acerca del oficio pastoral y la Biblia nos hace una comparación. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esas son las dos comparaciones que la Biblia nos hace con respecto a los ancianos que están ocupados en enseñar, a los que están ocupados en predicar. Bien, aquí evidentemente pues nos está hablando acerca de los pastores de la iglesia, los ancianos. También en 1 Corintios 9:14, por ejemplo, ahí nos dice que el que predica el evangelio, que viva también del evangelio. Entonces, esos son principios en los cuales podemos nosotros ver cómo un pastor debería ser honrado también por la iglesia. Y es un desafío que nosotros tenemos particularmente en nuestra congregación. Como ustedes estuvieron, bueno, algunos en la reunión de miembros, nos dimos cuenta pues que también hay necesidad de eso en la congregación y que nosotros queremos dar honor al pastor porque pues bueno, ustedes saben que por ejemplo acá no tenemos un pastor de tiempo completo y como iglesia nosotros necesitamos un pastor de tiempo completo. Así que es bueno que podamos ir pensando también en esa forma para que podamos nosotros también disfrutar de ese cuidado pastoral. Aunque lo hemos disfrutado hasta ahora, ¿no? Valga la aclaración. Los miembros deberían someterse a sus pastores. Ya lo mencionaba ya hace un rato. Vamos a ir un momentico a Hebreos 13. Y en Hebreos 13:7 nosotros encontramos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mis hermanos, el oficio de pastor tiene algo que particularmente de pronto otros oficios en la iglesia no tienen. La Biblia nos enseña que ellos deben dar cuentas, ¿por qué? Por nuestras almas, ¿cierto? Y nosotros, la Biblia nos da este consejo, dice: por favor, sujétense a sus pastores, porque ellos no están haciendo una labor que sea como, no sé, como algo terrenal. Es que nuestras almas y el cuidado de nuestras almas es algo eterno. Y por eso el oficio de pastor también debe ser, pues, para las personas que el Señor llame, para que les dé el don. No es para todas las personas, pero la Biblia sí nos enseña que cuando nosotros como iglesia nos sujetamos a ellos, facilitamos que ellos también puedan estar haciendo esa labor de cuidado eterno. Bien, entonces nos sometemos a nuestros pastores también para ello, porque dice la Biblia que cuando no nos sujetamos no nos es provechoso, sino que pues por el contrario puede causar incluso que nosotros no crezcamos espiritualmente en algunas áreas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Los miembros deberían orar por sus pastores. ¿Sí lo hacemos? Uy, muy poquitos amenes, pastor. Ah, bueno.
Vamos a ver un momentico Efesios 6. En Efesios 6, pues bueno, Pablo está en prisión, sin embargo, él está desarrollando su ministerio desde allí y él en versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, esto es de los creyentes, deberíamos estar haciendo eso, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y él dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo está en prisión, pero él dice, yo quiero seguir predicando, yo quiero seguir hablando del Evangelio, por favor, oren por mí. Lo mismo diría también pues en Tesalonicenses, 5:25, hermanos, orad por nosotros. Era algo que Pablo hacía regularmente por los hermanos, pero él también les decía, por favor, oren por mí, oren por este ministerio. Y es algo que regularmente deberíamos hacer no solo por el pastor, sino por todos los hermanos en la congregación. Hace 8 días, de hecho, pues se dio como ese desafío, ¿no? De estar orando unos por otros con un listado y poder estar diciendo, bueno, oro por tal persona. Y yo creo que es un buen desafío para nosotros, para que nos acordemos también de nuestros hermanos en nuestras oraciones. Los miembros, punto 5, deberían presentar cargos contra los pastores deshonrosos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, nosotros encontramos los requisitos de los obispos. ¿Por qué es importante que la iglesia sepa esos requisitos? Porque si, por ejemplo, un pastor no está cumpliéndolos, ¿qué debería hacer la iglesia? La iglesia debería estar pendiente. Pastor, qué pena, pero pues en la Biblia nosotros vemos esto. Y por más de que usted sea el pastor, todos nos sujetamos a la Biblia. ¿Sí? De tal forma que si en algún momento llegase a pasar algo, que un pastor esté haciendo algo que no da gloria al nombre de Dios, como iglesia nosotros debemos también amonestar al pastor. ¿Ya? El pastor no es infalible, ninguno de nosotros lo somos. Y por eso nosotros también le animamos a él a guardarse en santidad, porque el pastor, al igual que todos nosotros, somos representantes de Dios acá en la tierra. Pero, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 19 de esa misma carta de Timoteo, dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a poner en acuerdo con cualquiera de mis 2 hermanos y vamos a decir, vamos a inventarnos esto del pastor para acusarlo. ¿Sí? No, eso no dice la Biblia. De hecho, la Biblia nos habla acerca de un pecado que sea demasiado evidente. Yo no tengo que ponerme de pronto a decirle al hermano, a meterle cizaña y venga, usted no ha visto que el pastor ha hecho como esto y esto. No, yo no había visto eso. Sí, pues imagínese. Imagínese que yo lo vi haciendo eso. Uy, no, tenaz. Venga, le decimos a tal hermano también. Y entonces ya los 3 con la cizaña vamos y mire, pastor, ya tengo 2 testigos para acusarlo públicamente. No es la forma, ¿cierto? No es la forma. De hecho, la Biblia nos habla que es un pecado que sea evidente. Y por eso, y yo creo que también es fácil, desde la posición de pastor, recibir acusaciones de todo tipo. Porque por celos, porque no me gustó tal cosa que dijo en el púlpito, entonces me voy en contra del pastor. Es fácil que el pastor reciba ese tipo de acusaciones, pero pues mis hermanos, el Señor Jesucristo también recibió acusaciones. El Señor Jesucristo también le dijeron que él era hijo del diablo. ¿Sí? Entonces no es simplemente acusar por acusar, es cuando haya un pecado que sea evidente y que nosotros como iglesia debemos amonestarlo. Los miembros deberían expulsar a los pastores que niegan el evangelio. Hay varios versículos con respecto a eso, pero por ejemplo en Gálatas 1:6 al 10, Pablo está hablando acerca de un evangelio y él dice, yo me asombro de que ustedes se hayan apartado tan fácil del evangelio. Y no hay otro evangelio, sino que hay uno, y cualquiera que predica otro evangelio sea anatema. Así que si nosotros, por ejemplo, viéramos que un pastor no está hablando el evangelio, ¿nosotros qué deberíamos hacer? Exaltarle también. Dice que está predicando herejías, pues bueno, ¿qué haces acá? No, o nosotros deberíamos en algún momento llegar y tomar la decisión y decir, pues acá están predicando herejías
yo ya de pronto hice el conducto regular de poder estar exhortando el pecado, de poder estar haciendo, pero de pronto nada cambia. Bueno, de pronto el que tienes que cambiar eres tú y ir a una iglesia donde haya una sana doctrina, por ejemplo. Pero como miembros nosotros no debemos comer entero. Por eso tenemos la Biblia y por eso tenemos el Espíritu Santo que nos enseña a todos nosotros por igual. Es el maestro por excelencia de todos nosotros. Por eso nosotros también deberíamos estar pendientes de eso. Si el pastor, no sé, por alguna razón de pronto, no sé, estaba dormido ese día y se le zafa algo que como que no era coherente, no les dé temor de acercarse y decir, pastor, qué pena, es que usted dijo esto y esto, no sé si yo entendí mal o si usted realmente quiso decir eso, porque yo no veo eso en la Biblia. No tengan temor porque nosotros todos nos sujetamos a la palabra de Dios. Y si de pronto llegase a pasar eso, acérquense al pastor. ¿Les va a pegar, pastor? ¿Los va a morder? Por favor, no se ponga la caja de dientes. Mentiras. Pero por ejemplo, también en Apocalipsis 2, 14 al 16, para no leer todos los versículos por tiempo, por ejemplo, ahí Juan está exhortando a una iglesia en la cual él les está diciendo que, bueno, que el Señor conoce sus obras, la iglesia a Pérgamo, pero él les dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Él está haciendo una acusación ¿a quién? A la iglesia, ¿no? No le está haciendo la acusación al pastor, le está haciendo la acusación a la iglesia, no al pastor. Así que la iglesia de Pérgamo era la que tenía que verificar, hey, acá están estos tipos que están predicando otra doctrina diferente y Juan acá les está diciendo, ustedes los están reteniendo, no deberían retenerlos porque están predicando una cosa completamente distinta a la sana doctrina. Y dice que esa doctrina le enseñaba a Balac para poner tropiezo ante los hijos de Israel. Bien, y también en el 15 dice, también retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces ese es un llamado fuerte para la iglesia. Por eso la iglesia no debe conformarse en cierta forma de que, no, pues como el pastor sabe o tal hermano sabe, pues bueno, yo confío en lo que ellos dicen. No, mis hermanos, todos nosotros debemos crecer y madurar en la palabra de Dios. Por eso nosotros también tenemos en la congregación una ruta de crecimiento, en la cual animamos a todos mis hermanos que puedan estarse activando, que puedan estar estudiando la palabra de Dios, que puedan crecer más y más en la doctrina. Porque de qué manera entonces pudieran ustedes llegar a darse cuenta si se están predicando herejías o no. Esa es la forma, mis hermanos, que nosotros todos podamos estudiar la palabra de Dios. Le das a la siguiente, por favor, y vamos a terminar allí. Bien, ¿cuándo no deberías someterte? Rápidamente vamos a escuchar los comentarios del equipo número 3 y terminamos por hoy. Micrófono. Un micrófono, por favor. Gracias. Bien. Perdón. Bueno, básicamente, ¿cuándo no deberíamos someternos? Pues en conjunto estuvimos hablando acerca de cuando la doctrina no es predicada, o sea, cuando la palabra de Dios no es predicada, sino que se predica un evangelio diferente. También vimos con respecto a ese tipo de, digamos que, confrontación con el evangelio, y nos acordamos, por ejemplo, de Hechos 17, cuando Pablo visita Berea y que, aunque Pablo habló, ¿cierto?, de la palabra de Dios, los cristianos de Berea lo que hicieron fue escudriñar las escrituras para verificar si lo que estaba Pablo hablando era verdad. Entonces, cuando vemos como, por ejemplo, también que el líder o el pastor comete una falta visible, como lo mencionabas antes, tampoco, porque pues ya nosotros sabemos que se le exhortó pues con la iglesia, ya se habló con la iglesia, pero él no quiere cambiar eso, entonces pues nosotros no podríamos someternos ante eso. También vimos acerca de cuando de pronto el que predica la palabra o el que habla la palabra no se sujeta a la misma palabra, es decir, o sea, que la palabra de Dios que sea su manual de fe no está establecido, sino que hace lo contrario. Que otros lo obedezcan, pero yo no. Exactamente. Listo. No sé si hay algo más que de pronto quieran comentar,
mis hermanos de otros grupos, ¿cuándo no deberíamos someternos a la iglesia? Vamos a hablar de esto dentro de 8 días, pero ¿ya? Y terminamos. Lo que pasa es que la pregunta es más amplia y a veces la concentramos solamente en el pastor y es en la iglesia, porque el pastor puede estar cometiendo un error, pero no nos olvidemos que somos una iglesia donde nos estamos sujetando es a la iglesia, y la iglesia pues tiene ancianos, tiene líderes, y aunque el pastor fallase, nos seguimos sujetando a la iglesia si la iglesia viene marchando bien. Entonces la pregunta pues es más amplia, y cuando pues uno ve arbitrariedades también, eso no es, porque se puede predicar la palabra, pero si no se está viviendo la palabra, o sea, porque pues, hay iglesias donde se predica el evangelio, pero no se vive el evangelio. Es lo que hacían los fariseos, ¿no? Y el Señor Jesucristo les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Bueno, pues gracias Jazz por tu comentario, y es de ir pensando también en eso, mis hermanos. Por ejemplo, a un equipo de fútbol, ¿no? Llega y le va mal el equipo, ¿y a quién le caen? Pero de pronto los jugadores tampoco están haciendo las cosas bien, ¿cierto? Entonces es bueno también que podamos examinarnos nosotros. Vamos a terminar en oración. Amado Padre, queremos darte gracias por este día que hemos estado aquí juntos con mis hermanos. Por favor, ayúdanos a reflexionar en estas cosas que hemos hablado, y que por favor permitas que haya también ese deseo, Señor, de someternos todos a tu palabra y poder también seguir creciendo en amor, Señor, unos con otros, en sometimiento unos con otros, a ti, a tu palabra, al pastor, a las autoridades. Ayúdanos, Señor, porque nosotros solemos ser rebeldes en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser humildes, porque tú das mayor gracia a los humildes, Señor. Gracias por este tiempo, y por favor permite que podamos seguir aprendiendo de tu palabra y adorando juntos tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido, mis hermanos, por favor me ayuden a acomodar las sillas.